Aprovecho para recordarles que por favor escriban su nombre en el chat si hay alguien que aún no lo ha hecho o las personas que acaban de ingresar para asegurarnos, para asegurarse que su asistencia será tomada en cuenta. Muchas gracias. Bueno, exactamente las 6:30 en punto vamos a dar inicio con la sesión de esta tarde-noche. Bienvenidos de nuevo, es un verdadero gusto tenerlos en esta sesión número 2 del curso intensivo denominado Diálogo Social Intercultural. Vamos a repasar previo a hacer el repaso, un paso por la agenda, los acuerdos mutuos a los cuales llegamos la semana pasada, si ustedes recordarán. La idea es que en la interacción que se vaya produciendo en todo este tiempo que vamos a estar hasta el 28 de agosto, podamos dirigirnos a todos por nuestro nombre, ¿verdad? Es decir, la idea es un poco dejar hoy los títulos, ¿verdad? Pero bueno, también intercambiarnos en un panorama o en un medio en el que sintamos mucha más cercanía y más confianza. Pedirles realmente su colaboración en cuanto a estar presentes aquí ahora, con el tema del celular y también pues las otras distracciones que hubieran a nuestro alrededor. Mantener en la medida de todo lo posible el micrófono silenciado. Nosotros tenemos el control para poderlos también silenciar, pero agradeceríamos que ustedes lo tuvieran de previo con cuidado. No vamos a utilizar la herramienta para pedir la palabra, que es la de la manita, puesto que tenemos espacios para participación. Entonces ahí es donde vamos a irles indicando cómo es que vamos a ir interactuando. Y si en caso ustedes tienen una duda o un comentario en el transcurso de las exposiciones, les pedimos que en el chat escriban 3 asteriscos y a continuación su comentario o su pregunta para que nosotros, el equipo de apoyo, lo podamos identificar. Y finalmente, si en caso una pregunta no es respondida durante la sesión, los invitamos nuevamente a que consulten y se metan a la plataforma y hagan uso del foro de consultas y ustedes mismos empiecen una interacción conforme la herramienta nos lo permite. ¿Verdad? Estos son los acuerdos. Ahora vamos a repasar la agenda. Hoy pues estamos con una bienvenida. A continuación va a hablar la licenciada María Cava, quien también va a dar la bienvenida y la presentación de los docentes. Vamos a tener un espacio de introducción a cargo de nuestro docente José Ignacio Camey. Luego vamos a tener la dinámica que les anunciamos en la plataforma. Esta dinámica se denomina SQA. La S es por qué sé, ¿verdad? De saber. La Q es qué quiero aprender, ¿verdad? De querer. Y la A es de aprendí, ¿verdad? Son 3 momentos que van a estar intercalados entre las exposiciones que vamos a tener hoy de nuestro docente José Ignacio Camey. Finalmente va a haber un momento de preguntas y respuestas y unas instrucciones finales, agradecimientos y despedida. Quiero hacer la salvedad para quienes nos estaban diciendo sobre el tema de la hora. El programa de todas las sesiones, nosotros siempre lo vamos a estar subiendo en la plataforma de la escuela. Y nosotros abrimos la sala de la sesión de Zoom a las 6 de la tarde. Y hemos establecido siempre en todos los programas que empezamos la sesión a las 6:30. Entonces, para que tengamos media hora para registrarnos y que ustedes no nos interpreten que hoy estamos empezando tarde, sino que al contrario, empezamos a las 6:30 en punto. Entre las 6 y las 6:30 siempre va a estar un periodo para que se registren y ustedes chequeen sus micrófonos y hagan todo
con tal de ya disponerse a aprender. Así que bueno, en esa línea doy la palabra, ¿verdad? En el momento de la bienvenida a nuestra colega María Cava. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todas y todos. Reiteramos la bienvenida y que se hayan conectado puntualmente. Como parte del módulo 1 de nuestro curso, vamos a trabajar hoy sobre un tema que es de mucho interés para todos nosotros. Y se trata de conocer y de manejar los datos poblacionales e indicadores de desarrollo humano y cómo estos indicadores impactan en el sistema de justicia ordinaria en Guatemala. Lo anterior tiene como objetivo conocer los elementos de análisis y reflexión para comprender lo complejo que resulta aplicar la justicia desde contextos diversos y cómo desde el rol de cada uno de nosotros, desde nuestras instituciones, desde nuestros trabajos, desde nuestras funciones, contribuyamos a transformar la situación que a continuación expondrá el maestro Ignacio Camey, quien pues ha sido parte de los docentes que ha tenido la Secretaría de Pueblos Indígenas y con muchos de ustedes pues ya lo conocen y tengan la confianza y de preguntar, de participar conforme a las dinámicas que se van a estar desarrollando. Muchas gracias entonces de nuevo y dejo en el uso de la palabra a la licenciada Cintia Fernández. Gracias, María. Aquí tenemos prácticamente, ¿verdad?, a quienes estamos figurando esta tarde como los docentes. Quisiera referirme de manera particular a Ana Lucía Tejada, ¿verdad?, quien está prácticamente haciéndose cargo junto con los docentes de la planificación de cada una de las sesiones. Es importante tener en cuenta que ahora en este nuevo rol que nos plantea la tecnología, se hace necesario tener mecanismos, llamémosle, de apoyo virtual que contribuyan a la comprensión, a la transmisión y a los conocimientos más importantes que ustedes necesitan en una sesión como esta, poder asimilar, ¿verdad? Entonces, Ana Lucía está haciendo ese papel, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes vayan sintiendo, pues entonces pudieran planteárnoslo con ella. Luego, vale la pena rescatar también que María Cava está a cargo de los temas de coordinación desde la Secretaría de Pueblos Indígenas. Ella ha estado trabajando no solo en la planificación, sino también en la dirección, llamémosle, ¿verdad?, de la organización de este curso. Y pues por último quisiera plantearles a nuestra estrella. El día de hoy tenemos al magíster José Ignacio Camey, ¿verdad? Vamos a tener verdaderamente el privilegio de contar con la experiencia tan vasta del magíster José Ignacio Camey. Él es un profesional, investigador, escritor, docente, cronista, comunicador social, asesor cultural, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con maestría en Antropología Social, graduado con el reconocimiento cum laude. Además, cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Género, así como formación en Cosmovisión Maya y Descolonización, motivación de grupos, resolución de conflictos y gestión de talento humano.
Actualmente tiene cierre de cursos y es candidato al doctorado en investigación en educación por la Universidad de San Carlos. Ha sido durante años parte del Departamento de Investigaciones de la Liga Maya de Guatemala, en donde ha podido ser autor de libros como Memoria Histórica de la Centenaria Sociedad Maya Quiché, El Adelanto. También ha sido docente en la maestría de docencia universitaria con especialización en neuroeducación del Centro Universitario de San Marcos e imparte cursos en maestría de antropología social, de derecho constitucional y de derecho penal del CUNOCO, en donde también él ha sido parte del Consejo Consultivo. Actualmente es miembro honorario de la Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación y Enseñanza del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que con toda esta precedencia que sí necesitábamos trasladárselas para que ustedes pudieran reconocer la gran experiencia que tiene el magíster José Ignacio, lo voy a dejar entonces a él en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto poder trasladarme y tener la oportunidad de saludarnos de estas nuevas maneras que nos obliga la situación actual. ¿Me escuchan bien? Sí, magíster. Perfectamente. Sí, se escucha bien. Perfecto. Es de verdad un placer y lamento todo esa hoja de vida que tienen que leer. Después queda uno mal cuando empieza a hablar, pero espero que no sea el caso el día de hoy. Vamos a conversar una breve introducción al tema, que realmente quiero que sea un análisis crítico, que podamos entablar todos y que podamos participar también, ya que lo frío de los números no siempre refleja lo que es la realidad. Y al trasladarlo a una contextualización, a una interpretación desde lo social, desde lo antropológico, y el derecho no debemos de olvidar que es una ciencia social. A muchos se nos olvida eso en la Facultad de Derecho, pero es fundamentalmente una ciencia social, y precisamente el tema de hoy nos invita a hacer algunos análisis. No podemos analizar todos los indicadores de desarrollo. Opté por los que tienen más incidencia respecto al acceso a la justicia dentro del sistema ordinario que imparte la misma en este país. Entonces voy a iniciar y voy a presentarles algunas diapositivas también por acá. Vamos a ver que esté efectivamente sucediendo lo que pretendo. Muy bien. Están ustedes viendo en este momento la presentación, perdón. Todavía Aún no. no. Ahorita sí. ¿Sí? Aparece como sabe el agua. ¿Ya está en pantalla? Todavía no, maestro. No. Todavía No. no aparece nada, maestro. Muy bien, vamos a ver acá entonces. Ahí estamos, Ignacio. Muchas gracias. Muy bien, esa voz la conozco, es Emi. No, soy Ana Lucía. Ana Lucía. Me parece mucho la voz de una magistrada que está por ahí también presente. Muy bien. La invitación del día de hoy dentro de este diálogo social intercultural es fundamentalmente para que podamos conversar sobre datos poblacionales, pero la intención fundamental es sobre la incidencia que tiene esto en cuanto al acceso a la justicia, el impacto que tiene y cómo una pretendida política que ha implementado el organismo judicial para precisamente brindar eso, el acceso a la justicia a los pueblos originarios de Guatemala, cómo queda esto realmente al análisis de los datos, pero fundamentalmente a lo que nosotros vivimos, a la realidad en nuestras diversas instituciones, en el organismo judicial obviamente. Como una introducción, voy a tratar de resumir un tema que hemos tratado también en otras actividades del organismo judicial y que incluso nos lleva 2 o 3 jornadas. Es un poco complicado trasladar en 45 minutos estos conceptos, pero cuando nosotros queremos analizar los fríos números de los índices poblacionales,
regionales y de desarrollo, creo que lo fundamental es librarnos del imaginario que existe en nuestra mente, un imaginario formado a partir de la educación que recibimos en la familia, también en la universidad, y después nosotros mismos en nuestro contexto, y que generalmente está impregnada de un racismo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Incluso ese racismo es estructural, ese racismo ha llegado a formar, es el que construyó el Estado de Guatemala. Entonces podemos advertir que está implantado en todos los sistemas educativos, de salud, de justicia, y del cual aún no nos hemos logrado liberar. Y cuando nosotros no reconocemos que el racismo es un fenómeno estructural que pasó a formar el Estado, es muy difícil combatirlo y es muy difícil analizar precisamente estos índices poblacionales, o mejor decirlo, cómo es casi imposible para un gran sector de la población acceder al sistema de justicia. Entonces, comprender esto fundamentalmente para el operador de justicia es algo fundamental, porque las leyes son para aplicarse en un contexto, y ese contexto debe ser comprendido y entendido por nosotros en su justa dimensión. De cualquier otra manera no vamos a poder aplicar principios y procedimientos que están imbuidos de una ontología jurídica con las mejores intenciones, pero que al trasladarlas a un contexto que nosotros desconocemos, dejan de tener operatividad. Y en este caso es lo que ha faltado mucho en nuestro país, y es tratar de entender realmente este aspecto multicultural, pluricultural que tenemos. Siempre quiero evidenciar la enorme historia de los pueblos originarios en este país, y no solo en este país, sino en todo el continente americano, llamado por los cunas de Panamá y Ayala, y específicamente a lo que nos toca desde 1947 como Mesoamérica. Los pueblos originarios, por más que se ha querido construir una historia irreal a partir del vencedor, tienen aproximadamente de 15.000 a 20.000 años de estar en estas tierras. Y esto no es una idealización de la cultura, por el contrario, es un hecho que se puede comprobar desde la ciencia, desde la misma ciencia occidental. Tenemos, por ejemplo, vestigios en Ticapé, que si hay alguien que habla el idioma mam, y espero no traicionar la esencia de ese idioma, significa a un lado del camino o entre dos caminos. Es un lugar que está a 8 kilómetros de Huehuetenango y al que se puede acceder fácilmente y que muchos desconocemos. Ahí hay un museo in situ, es decir, se encontraron restos paleontológicos que datan al menos de 20.000 años. Lo interesante no es los restos fósiles de animales prehistóricos, porque en Argentina encontramos restos fósiles de hace más de 150 millones de años, entonces esto es muy reciente. Lo que sí es importante es que ahí se encontraron restos humanos y más aún restos de herramientas. Esto quiere decir que ya era un estertor de la civilización hace 20.000 años en estas tierras de Guatemala. Las 9 universidades, 9 laboratorios de los más importantes del mundo contribuyen con esta investigación que hace el Instituto de Antropología e Historia de México, y que refiere el descubrimiento de Naía, o como le denominaron, la joven del hoyo negro, en un cenote de Quintana Roo, precisamente en Tulum. Ahí podemos ver algunas fotografías de ese momento precioso. Ahí encuentran a una dama que caminó por estas tierras hace 12.000 o 13.000 años. Pero lo importante de esto, y por eso es la introducción, es advertir que lejos de esa reconstrucción facial de la computadora, el material genético permitió establecer no solo la edad dentro del lapso de tiempo que debió haber estado en esta tierra naía, sino que ese ADN, el material genético, coincide exactamente con los actuales pobladores indígenas del continente americano. Es decir, aquel mito que se decía que eran mayas los que construyeron Tikal, los que construyeron Chichén Itzá, pero que no tenían nada que ver con los pueblos indígenas que vinieron a encontrar los españoles, cae por su propio peso. Los pueblos que caminan actualmente en América son, en Centroamérica, si lo queremos limitar, son descendientes directos de
fundadores de la gran civilización maya. Y podemos advertir que un personaje de hace 12.000 años está ligado directamente a través de su genética con nuestros pueblos, podemos comprender que hace 5.000 años que empezaron a construir Tikal o el Mirador, definitivamente también había esa conexión genética con él. Entonces, ¿a qué viene esta introducción? Que cuando analizamos generalmente la historia de Guatemala, únicamente nos remitimos a 1524 o a 1821 como momentos históricos en donde nosotros empezamos a comprender la fundación del Estado que conocemos actualmente. Sin embargo, si nosotros queremos interpretar realmente el contexto, tenemos que ir a tiempos más milenarios y entender que aquí existieron pueblos que tenían gobiernos, que tenían un sistema jurídico, que tenían un sistema político, cultural y económico, y que aún existen sus descendientes en estas tierras. En ese entonces, pues ustedes todos conocen la grandeza de esa civilización, las ciudades que tenían funcionaban de una manera independiente, no había una capital, por decirlo de una manera que lo comprendamos ahora, funcionaban de manera autónoma, no había un epicentro, y cada una de esas grandes ciudades tenían, incluso funcionaban de una manera rizomática, se complementaban unas con otras, y no tenían, y cada una tenía incluso una función especial. Si alguien quería ser guerrero, tenía que ir a Tikal a prepararse. Si alguien quería ser astrónomo, tenía que ir a Chichén Itzá, tenía que ir a Huachatún. Si alguien quería ser artista, debía ir a San Bartolo, a Bonampak, a La Corona, etc. Es decir, cada una de esas ciudades tuvieron una creación a partir de la energía que podía obtenerse en esos lugares para desarrollar diferentes actividades. Los cargos eran de servicio, aunque existía una nobleza, pero la función era de servir, no de servirse como actualmente lo hacen nuestros gobernantes, ¿no? Y en algún momento los Astihab, que eran los sabios, los filósofos, si lo queremos ver desde un concepto occidental, tuvieron cierta incidencia también al asesorar a estos gobernantes. Lo cierto es que cuando llega 1524, esa imagen que ustedes ven es una reconstrucción digital de cómo debió haber sido Pumarcás en esa época. Es decir, los españoles no vinieron a encontrar pueblos que carecían de civilización, por el contrario, pueden ustedes advertir esa gran belleza que era Pumarcás, que era el epicentro quiché, y que tenía igualmente otras ciudades importantes como la ancestral Chimetená, que era la fortaleza militar, o la ciudad de Xelajuc-No, que fue a partir de donde se construía arte, se construía filosofía y letras. Y también tenían los campos para producción de alimentos en la costa sur. Ese era el imperio quiché que vinieron a encontrar, y lamentablemente nos dejaron esto para quienes conocen Pumarcás. Esto es muy simbólico, porque a partir de ahí se puede advertir ese despojo, esa destrucción de una civilización que existía, y haber sometido a toda esa gente a una situación de exclusión, de discriminación, de racismo, de miseria, de pobreza, que 500 años después aún sobrevive. Ustedes pueden ver en esa ilustración, arriba aparecen los cargos que existían en ese entonces, que conformaban el gobierno del imperio quiché. Había un gobernante, había un consejero del templo, había un conciliador o mediador, como los conocemos ahora en los centros de justicia, y había también un vocero que era el gran comunicador. Es decir, existía una organización jurídica, social y económica. A ese punto es al que quiero llegar, el cual terminó en 1524, cuando esos invasores llegaron a romper todo ese proceso histórico natural de los pueblos prehispánicos que estaban en una situación postclásica de la cultura maya, y que empezaban a construir nuevamente una gran civilización a partir de las migraciones que tuvieron que hacer desde el norte hasta llegar a las tierras del altiplano. Definitivamente esas formas de gobierno originales se perdieron, las formas de impartir justicia quedaron en un aparente olvido, pero siguieron vivas hasta el día de hoy. Los grandes sabios, los comunicadores, los que impartían justicia, los Tastijab,
todos huyeron para los cerros, para los barrancos, a manera de mantener viva esa sabiduría y seguir conservando las formas de vida y organización social de los pueblos indígenas. Y después de los acuerdos de paz, ha habido una exposición un poco más permitida, aún con las muestras terribles de racismo y de exclusión que se siguen viviendo, incluso a partir de instituciones del Estado, que si bien quizás a veces no es la política que tienen definida, pero en la realidad eso acontece. Así que esa es una pequeña introducción y los dejo con los anfitriones de esta tarde. Muchísimas gracias, maestro. Fíjese que antes de hacer la dinámica ahorita sobre qué sé, quisiéramos pedirle un gran favor en relación al sonido. No sé si Ana Lucía, tú pudieras compartirlo. Sí, José Ignacio, le queríamos pedir, no sé si es posible para usted que se salga de la reunión y vuelva a ingresar. Me parece que así podría arreglarse el sonido porque se le escucha mucho eco. Muy bien, voy a hacerlo entonces. Muchísimas gracias. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a hacer esta primera dinámica, ¿verdad, Ana Lucía? Si tú fueras tan fina, Sí, entonces. Gracias, Cintia. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra dinámica. Esta dinámica se va a dividir en 3 partes, como bien indicaba Cintia al principio cuando nos habló sobre el programa. Y se llama SQA. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es sobre qué saben ustedes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este enlace que en este momento les voy a compartir también en el chat. Y les voy a pedir que no vayan a cerrar la pestaña en donde lo estén utilizando, porque lo vamos a seguir utilizando durante el resto de la sesión, porque como bien les indicaba, pues son 3 pasos, ¿verdad? 3 fases. Entonces se los comparto en este momento en el chat y les explico cómo funciona. Vamos a ingresar a esta página, en un momento lo voy a hacer yo para que ustedes lo puedan ver primero como un ejemplo. Pueden también, si desean, lo pueden escanear. Aquí está el código QR si se les facilita más. Y entonces van a escribir una frase en la que comenten qué saben del tema. Ya con esta introducción que nos dio el magíster José Ignacio, o con lo que ustedes pudieron haber adelantado en el material de la plataforma, pues ya tienen una ideita más o menos de qué trata el tema. Entonces les voy a mostrar, me voy a dirigir a esta página. Perdón. Para mostrarles cómo funciona. Vamos a usar solamente la parte primera donde está qué sé. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a hacer clic en el signo más. Y entonces ustedes, ya hay alguien que se me adelantó, van a escribir. Entonces, por ejemplo, mi idea es que los pueblos prehispánicos eran sociedades políticamente organizadas. Eso fue algo que nos comentaron ahorita. Punto. Y entonces, ahí está. Ya yo puse mi idea. ¿Qué pasa? Que puedo ver que aquí alguien más ya puso la existencia de la discriminación y a mí también eso me llamó la atención y es algo que también sabía. Entonces, luego que ya puse mi idea aquí, también puedo hacerle a clic al mensaje que puso otra persona y le puedo dar like, como que fuera Facebook. Y lo cierro. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sin pena, abran su micrófono, por favor, no me la hagan en el chat, sino que así la contestamos de una vez. La pregunta, disculpe, sería si a la hora de entrar en el enlace directamente nos va a llevar a este pizarrón, digamos. Es correcto, sí. Y les pido entonces que solamente estemos en la columna de qué sé. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, una idea de qué saben del tema y si hay algo más que ustedes compartan, le van a dar like. Tenemos 10 minutitos para esta dinámica, entonces
por favor, manos a la obra, mientras yo voy a compartir qué es lo que se está viendo, cuál es el movimiento que se está viendo aquí en la página. En el chat les puse también la dirección, ¿verdad? Del enlace. Gracias. ¿Estará mejor el audio ahora? Mucho mejor, Magíster, muchas gracias. Ah, perfecto. Por favor, si nos pueden compartir el enlace. Floridalma, ¿usted es la que nos está pidiendo el enlace? No. No. A ver, quien lo pidió, ubíquense en el chat de la sesión de Zoom. En el chat de la sesión de Zoom. Allí fue el último mensaje que puso Fundación Konrad Adenauer, que es el nombre con el que se identifica Ana Lucía. Entonces ustedes le dan clic ahí o pinchan y automáticamente van entrando, ¿verdad, Ana Lucía? A ver si ella está por allí. Tengo un problema. Puedo entrar en el enlace y me tira la pantallita de qué es, pero ya no me deja escribir. ¿Qué hago? A ver, usted ya pinchó en donde dice más. A la par de qué sé. Ajá, sí. Ahí y despliega los comentarios de los demás. Le tuvo que haber salido una pantallita color rosada o morada en blanco. Sí, ahí, en el teléfono me la tira así en forma vertical, pero ya no sé cómo escribir. Y si le da un touch con su dedito allí en medio y le sale ya a usted su, ¿cómo se llama esto? Para ayudar a la compañera solamente tiene que, como ya está ella en el link, darle como que a una lamparita o a un foquito que está ahí de color amarillo. Ahí está. Gracias, tan lindo. Es que en el teléfono se ve diferente. Sí, Perfecto. Gracias, muy amable, gracias. Qué bueno. Sería ideal que aparecieran 60 participaciones. Ahorita llevamos... Ahí está, miren, se ve bastante. Que sí. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Le vamos pidiendo al maestro Camey si se nos va preparando. No sé si usted tiene la oportunidad, maestro, de ir viendo lo que van escribiendo. Algunas cosas porque... la letra muy chiquita. Mi vista no está funcionando como para ese nivel de letra. Bueno, mire, le voy a leer. La existencia de discriminación. Que los pueblos originarios tenían personas especializadas en impartir justicia. Que fue el inicio del racismo y discriminación y que aún está presente actualmente. Que los pueblos originarios son el precedente directo de los pueblos indígenas actualmente. La población indígena actual en Guatemala es de alrededor un 50%. Existía una organización de gobierno
que también había una clase privilegiada, clases sociales. Los pueblos indígenas que eran políticamente organizados, con un gran conocimiento y desarrollo, que existía una organización de gobierno, pero también había una clase privilegiada. Bueno, esto ya, que Guatemala es pluricultural, multilingüe, que lucha por terminar con ese separatismo existente entre indígenas y ladinos, que actualmente somos más de 14 millones de guatemaltecos, de los cuales el 50% aproximadamente se consideran descendientes mayas, que en 1544 llegaron los invasores salvajemente contra nuestros pueblos, que los pueblos prehispánicos tenían organizaciones basadas en el mundo astral y su cosmovisión. Los pueblos originarios estaban políticamente organizados, tenían su propia forma de gobierno, la invasión española. En fin, bueno, yo creo que ahí me quedo, maestro. Yo creo que ya, ¿verdad? Si gusta, Ana Lucía, te doy la palabra. Porque prácticamente con este ejercicio ya podríamos dar pie a la siguiente parte expositiva del maestro Camey, ¿verdad, Ana Lucía? Correcto, sí. Solamente comentar que el que más likes tiene es la existencia de la discriminación y el que yo puse de ejemplo, que las sociedades prehispánicas ya estaban políticamente organizadas. Pero bueno, pues dejamos en el uso de la palabra al magíster Camey para que continúe con su primera parte de la exposición. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Si me deja compartir, por favor. Sí, listo. Gracias. Aún no puedo. A ver. Ah, qué bueno, ahora estoy viendo a todos ahí. Están apareciendo. Listo, magíster, disculpe. Estoy compartiendo el WhatsApp que me estaba mandando la maestra María para advertirme del audio, que no lo vi. Ahí estamos. Ahora sí, muy bien. De repente esta nota es a manera de descanso y probablemente cause gracia, pero al tenor de lo que ustedes le dieron ahí los likes a los comentarios, creo que vale la pena también para el análisis. Si me hacen favor de leerla. Tenemos esa idea que nos vinieron a civilizar, que vinieron a civilizar a ¿Qué les paga, maestro? ¿Qué manda? Leí el texto. Perfecto. A ver qué comentario le merece a Emi, que la estoy viendo. Vamos a aprovechar. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir aquí este interesante curso. Creo que la imagen da a entender que esa supuesta idea de cultura, educación y progreso, que era lo que ellos traían, no necesitaba de violencia, si hubiese ese sido el objetivo que ellos traían. Pero el ingreso violento, ¿verdad?, en contra de los pueblos, pues trae como connotación el hecho de que no era precisamente traernos todo ese tipo de supuestos beneficios. Gracias, Emi. Sí, fundamentalmente eso, resaltando el hecho de que ellos traían probablemente una cultura, una educación, una religión, una forma de advertir el desarrollo, de impartir justicia, muy propia de ellos, ¿no? Lo que obviaron fue advertir que acá existían también esas formas existían otras formas de ver la educación, el progreso y de impartir justicia. Entonces se impuso una cultura sobre otra y se dejaron en el olvido y en la exclusión las formas originarias de distribución de la tierra, de manejo de la educación, de la forma de ver el desarrollo, que no es el desarrollo occidental que nosotros vemos, por ejemplo, por poner un ejemplo de aprovechamiento y explotación
se busca su protección y solo tomar lo que sea necesario. Es decir, aquí existían no solo formas de gobierno, sino de formas propias de organización social. Y esto fue con lo que se quedó fuera de discusión, ¿no? Como dice el maestro Stabenheim, en el siglo XIX se construyeron estados en toda Latinoamérica que fueron a partir de movimientos criollos que fueron los que dictaron las independencias para librarse de la corona. Mestizos que eran serviles a ellos fueron parte de, y en esta discusión se dejó fuera, al igual que en 1524 se dejaron fuera a los pueblos originarios, ¿no? Ellos no tuvieron nada que decir en cuanto a la independencia. Por ejemplo, en Guatemala es bastante gracioso que se hable de independencia de toda la población cuando fue un pequeño grupo de criollos y mestizos que, por cierto, muy poco intelectuales también, los que les surgió dictar la independencia antes de que los pueblos se sublevaran, ¿no? Ya había habido una sublevación en 1820 en Totonicapán con Lucas Aquilal y con el Tata Atanasio Sur. Entonces, estos fueron los estados que se formaron y que los tenemos ahora, ¿no? Ahí está el acta de 1821, en donde el racismo volvió nuevamente a construir el estado, ¿no? Los indígenas siguieron siendo víctimas de ello, de la discriminación, y obviamente no se pueden, porque hasta la fecha no se pueden sentir parte de esas naciones, ¿no? Porque los dejan fuera de la discusión, no tienen una participación en las decisiones políticas, en la construcción de esa patria. Es una patria ajena, y por eso es que tenemos tanta división en este país, y que cuando se implementa una política jurídica, por ejemplo, para trabajar la inclusión y que va dirigido a pueblos indígenas, es muy complicado, porque no hablamos únicamente de poner intérpretes, como en algún momento el organismo judicial lo ha pretendido resolver, ¿no? En la nueva política del 2019 yo veo ya otros conceptos que sin lugar a duda muchos de los que están esta tarde han tenido incidencia en ellos, como Pedro Ischú, ¿no? Y entonces ya no solo se habla del intérprete y de la parte lingüística, ya hay otro concepto de pertinencia que es lo que urge para realmente crear un acceso a la justicia que sea valedero, porque esta patria ha negado a los pueblos originarios su presencia, y después cuando ellos claman o alzan su voz han sido reprimidos, y tenemos demasiadas fases de nuestra historia donde podemos advertir eso. Pero vean por qué les digo, esta patria no es de los pueblos mayas. Este estado construido en 1821, jamás pensaron en ellos cuando se firmó esa acta, y pueden determinarlo acá. Él es quizás el único intelectual de todos los llamados próceres de esa independencia. Y lean lo que dice. José Cecilio del Valle decía: los indígenas son incultos, ignorantes, pobres, miserables, casi salvajes. Hay que civilizarlos, distribuir baldíos para mejorar sus condiciones. Para darles fuerza moral hay que vestirlos a la española y enseñarles a hablar, leer y escribir el castellano. Y a largo plazo procurar el mestizaje con otras clases para mejorar su fisonomía, talla y carácter. Imaginen ustedes eso. ¿Ustedes creen que este hombre pensaba en los pueblos indígenas cuando firmó el acta de independencia? Obviamente no, pues. Entonces este estado no es de los pueblos originarios, jamás fueron tomados en cuenta para construirlo, y sigue siendo de una manera tal. Y hasta que eso no se resuelva estructuralmente, que no se construya un estado plurinacional, esto va a ser un caos difícil de resolver, y ponernos a analizar estadísticas y tratar de resolverlos con una política muy bien intencionada es complicado. Y de repente el cambio puede venir de nosotros, los que tenemos incidencia y tenemos en nuestras manos esa aplicación de justicia, cómo interpretar realmente esa posición de los pueblos originarios, cómo interpretar cómo los indicadores de desarrollo y poblacionales siempre están en contra de, precisamente, revelan que el sistema está en contra de estas poblaciones. El fin del conflicto armado interno, que dejó más de 300,000 muertos y la mayor parte indígena, también pareció ser una luz de esperanza, ¿no? Para construir una
una nación distinta con lo que estamos hablando. Principalmente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas trajeron a colación y a revelar que efectivamente este país estaba compuesto de innumerables culturas, de innumerables naciones que debían de ser incluidas dentro de la construcción del Estado. Sin embargo, en 1998, 2 años después, las reformas constitucionales, las élites de la oligarquía y todos sus operadores manipularon a la población para que votaran por el no. Y entonces los acuerdos de paz jamás llegaron a ser ley vigente y positiva, ¿no? Y solo quedan como un sustento para ilustrar de repente una tendencia o para ilustrar una política, como lo hace con la actual política del organismo judicial hacia los pueblos indígenas, que efectivamente ellos advierten que el compromiso surge de los acuerdos de paz, de la misma Constitución y por supuesto de la infinidad de acuerdos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces vienen y en el 2019, como les digo, veo una política más pertinente y con conceptos distintos, y vienen a presentarse a los pueblos originarios y a pretender hacer un cambio dentro de la administración de justicia. Pero esto no puede surgir solo de una disposición, una normativa oficial, debe de ser principalmente de la conciencia crítica de quienes imparten esa justicia. ¿Qué es el acceso a la justicia? El acceso a la justicia es un principio fundamental de los estados, la ONU así lo ha determinado, y entre lo que compete al acceso a la justicia está obviamente que cada persona que busque ese acceso tenga sin exclusión, sin discriminación, la posibilidad de ser representado y asesorado jurídicamente, ¿no? Entonces, eso es el acceso a la justicia. Y ahí entonces surgen algunas preguntas, pero primero voy a poner en la palestra lo que determina la política del organismo judicial en cuanto al acceso a la justicia para pueblos indígenas. Ellos dicen que busca lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres, para los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones socialmente discriminadas en relación con las socialmente favorecidas. Traemos a discusión nuevamente el concepto macro de la igualdad. Por ejemplo, siempre existen críticas ahora, principalmente por los machistas, que por qué las mujeres tienen una ley que las protege y que pareciera que tienen más derechos que el hombre. Lo que sucede es que se está equiparando a un segmento de la población que históricamente ha sido desfavorecido, pues como la mujer, siempre dentro de un patriarcado y el machismo acentuado. Entonces necesitamos normas que puedan ponerla en una situación de igualdad real frente al otro sector favorecido socialmente desde hace mucho tiempo. Y de repente eso es lo que hace falta respecto a pueblos originarios. Necesitamos normativas que también los puedan poner en una situación social, jurídica, igualitaria a los segmentos poblacionales mejor favorecidos. Y el pensar en que una política del organismo judicial está dirigida específicamente para ellos es un buen inicio sin duda, ¿no? Dentro de lo que postulan ellos es que los pueblos indígenas a través de organizaciones representativas puedan participar de las políticas públicas y que puedan tener mecanismos de coordinación intercultural, lo que quizás ahí empieza a surgir algunas inquietudes, porque hablamos de que existan mecanismos de coordinación intercultural. Pareciera que sí aceptamos que el Estado está dominado por una cultura que no es la indígena, y es cierto, es totalmente cierto. Entonces, una parte intercultural, bien valdría más la pena pensar en cómo hacer que los pueblos originarios lleguen también al poder, ¿no? Que sean parte de ese Estado, para definir las políticas jurídicas. Y ahí empezamos con indicadores sociales y poblacionales. ¿Alguien de ustedes quiere compartirme cuántos presidentes indígenas han existido en Guatemala? De repente el maestro Ricardo Mogollón lo vi por ahí, no sé si está presente todavía. Estamos presentes, maestro. A ver,
maestro, hasta Sololá. Cuéntenos. Así es, así es. Pues hasta el momento, quizá, tratando de hacer memoria, ¿verdad, maestro? Quizá el general Romeo Lucas García. Lucas García, ajá. Efectivamente. Dos, hay otro más que es Rafael Carrera, que es el fundador de la República, precisamente. ¿A quién servía Rafael Carrera? A toda la oligarquía, y era el sirviente militar, un gran militar, por cierto, de las oligarquías del país, que estaban tratando de evitar que la Unión Centroamericana tomara las riendas de este país. Y Carrera vino a destruir también el sexto estado y utilizó su posición de indígena para que los indígenas de Totonicapán acuerparan sus luchas en contra del sexto estado. Después Romeo Lucas García, solo recuerden a su ministro de Defensa y recuerden a quiénes eran los que estaban atrás de ese gobierno, ¿no? Entonces, de que ya han habido presidentes indígenas, hay dos, pero siempre cooptados por la oligarquía, cooptados por el sistema, ¿no? Jamás con una propuesta desde los pueblos originarios. Y de igual manera encontramos desde 1945, por eso puse esta foto ahí, que fue la primera vez que en los pueblos se eligieron autoridades indígenas como alcaldes, gracias a las reformas que hizo el gobierno de la Revolución de Arben. Después de eso encontramos a muchos alcaldes y encontramos a pocos diputados, pero cuando vemos son líderes indígenas cooptados, pues es raro encontrar a un político que vaya desde una propuesta del pueblo. En la actualidad de repente encontramos 2 o 3 y mujeres, que por cierto da mucho gusto, ¿no? Que por primera vez están llevando el discurso de pueblos indígenas al seno del Estado. Pero entonces, imaginen ustedes, alguien ahí hizo en los comentarios que casi el 50% de la población, que es el 47.1 según el último censo, que vamos a hablar de eso, que también es un poco irreal, asumamos el 50%, al menos debiera de existir un 50% de representación indígena dentro de los organismos del Estado. Y esto no sucede. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo incide el sistema frente a datos poblacionales que no implican que en la realidad ese pueblo que es mayoritario pueda tener una representación en la construcción del Estado. Las otras propuestas del organismo judicial, que les digo, yo las veo muy bien, que los pueblos indígenas accedan de manera efectiva a la administración de justicia, debido a la garantía de presencia geográfica, a la inclusión de la pertinencia cultural y lingüística, que ya no estamos hablando solo de traductor, y la atención oportuna y adecuada. De ahí que los pueblos puedan acceder a mecanismos que garanticen la denuncia y sanción de conductas discriminatorias presentes en procedimientos y actividades desarrolladas por funcionarios y personal del organismo judicial. Licenciada Floridalma Ixquiac, ¿será que eso sucede? No le escuché todo, pero básicamente le comprendí. Hola, licenciado Camey, gusto saludarlo, igual que a todos los compañeros. Es un gusto de verdad compartir este espacio, pero realmente no se cumple, es muy difícil. Yo estuve en el área de Huehuetenango y a veces la diversidad del propio idioma, de un solo idioma, en su texto cuesta bastante. Es decir, no se cumple por la falta de recursos. Pienso que no es por voluntad de del organismo judicial, porque se han implementado quizá gradualmente sí, creo que nos está fallando un poco. No se escucha. Sí, de repente vamos a recuperar ahí el audio de la linda Floridalma. Ayúdenos, Lic Ángel, Felipe, coméntenos al respecto. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, mucho gusto saludarlos.
efectivamente los esfuerzos que se han efectuado por parte del organismo judicial han sido bastante alentadores, porque yo recuerdo que en los años 80s y 90s, pues no se tenían intérpretes. Pero yo tuve la oportunidad de estar 14 años como juez de paz en diversos lugares de la República, específicamente en comunidades indígenas de Alta y Baja Verapaz, en donde sí tuve esa oportunidad de compartir con las comunidades indígenas de la región e incluso en Playa Grande. Esto ha sido muy alentador, en relación a que el organismo judicial, yo considero que dentro de los 3 poderes del Estado, el organismo judicial es el que va a la vanguardia de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, maestro. Gracias, Nick Ángel. No sé si está por ahí Pedro Ichu. ¿Estás ahí, Pedrito? Y aquí a la orden. Haceme un favor para poder contextualizar esto. Sí, son propuestas y acciones que se han tomado a partir de los años 90, pero imagínense cuánto tiempo llevamos, ¿no? 500 años para que se puedan implementar políticas inclusivas. Es terrible. Y entonces resulta también complicado. Tú te debes de recordar, Pedro, cómo surgió la situación de los intérpretes y que la defensa pública fue una de las primeras instituciones en tomar cartas en ese asunto. No, por supuesto. Yo creo que tenemos que reconocer que es más o menos alrededor de la suscripción de los acuerdos de paz, estamos hablando de 1985, la ratificación del convenio 169, que constituyen, podría yo decir, el parteaguas en la historia jurídica. Creo que si hay, y aquí podríamos estar o no estar de acuerdo, en que efectivamente hay algunos avances. Pues para algunos que creen que hay que hacer una refundación del Estado, no significan absolutamente nada. Pero para los que creemos que sí es posible hacer algunas transformaciones dentro del Estado, creo que hay algunos avances sustantivos. Ya lo decía Moya, iniciamos con un proyecto de transformación del proceso penal y la oralización se convierte en una herramienta de trabajo profunda y hacemos de la palabra oral hablada la posibilidad de comunicarnos, y ahí juega un papel importante la interpretación judicial. Nosotros en tan poco tiempo estamos tratando de avanzar para que no sea solamente la comunicación entre el intérprete y el sindicado o la víctima, sino que trascienda el aprender de los idiomas mayas por los jueces, fiscales y abogados defensores. Ojalá lo logremos. Estamos promoviendo en este momento un proceso de enseñanza de idiomas y el dato es bien alentador, Nacho. Jueces preocupados por aprender idiomas mayas, pero más allá de querer aprender idiomas mayas, convencidos de querer conocer cultura. Y eso para mí es sustantivo, porque la gente está preocupada por entender el por qué somos como somos y no como quisiéramos que fueran. Y lo otro es importante, hemos estado haciendo algunos esfuerzos, lo que sí tengo que decir con bastante, pues, nostalgia, podría decir, es que las mejores resoluciones interculturales dictadas por jueces ordinarios las han dictado jueces mestizos, no indígenas. Entonces hay un enorme reto ahí para abrir mentalidades y poder provocar cambios sustantivos. Gracias, Nacho. Perdonen, ¿me estarán escuchando bien en este momento? Sí, te escuchamos. Muy bien. Efectivamente lo que dice Pedro es cierto.
Y es muy motivador ver que hay 60 personas ya tomando este curso que es voluntario, ¿no? ¿Te recordás, Pedrito? Antes había que obligar a la gente para que llegara a este tipo de cursos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahora nos damos cuenta que hay una voluntad. Y eso me llama mucho la atención de la política que tiene el organismo judicial planteada el año pasado. Y precisamente por eso anoté eso en esta diapositiva. La política dice que es para garantizar un trato digno, adecuar los procesos del servicio de justicia, tomando en cuenta ya no solo el idioma, ya no estamos hablando de intérpretes, sino las características culturales, socioeconómicas, geográficas, respetando, dice, la identidad, cosmovisión y el idioma materno. Eso ya es otra cosa, pues. Y entonces nos dice que estamos tomando en cuenta existe una mayoría poblacional maya, porque quizás me voy a adelantar a una diapositiva que tengo, de todos modos ya desordené yo todo esto. 47.1% de la población guatemalteca dice el censo del 2018 de que es maya. Sin embargo, eso es mentira. En organizaciones como Liga Maya hemos establecido que el rango debe de andar en el 60% de población maya. Lo que sucede es que desde tiempos inmemoriales no es fácil autoidentificarse como maya, y menos frente a una institución del Estado. Y entonces llegan los pensadores a las casas, a las comunidades, y la gente sabe que en este país es casi un delito reconocerse como maya. Y entonces muchos, a pesar que tienen el mismo rostro mío, dicen que son ladinos, pues, por temor aún al sistema. Y en muchos casos, en el censo del 2018, se comprobó de que los censadores no le daban la opción de autoidentificación a la gente, sino que ellos asumían la identidad y obviamente siempre es preponderar lo ladino o lo mestizo, porque desde ahí se diseñan todas las políticas públicas. Y entonces, si la estadística le dice a usted que la mayoría poblacional sigue siendo ladina, obviamente las políticas públicas que se diseñen para ese pueblo van a ser supuestamente bien aceptadas y bien encaminadas, pero estamos obviando que la realidad es otra, pues. Y en este país la mayor parte de la población es indígena y es maya. Y entonces, ¿cómo se deben de adaptar las instituciones que fueron creadas desde un modelo racista y discriminador? ¿Cómo adaptarse a esa realidad? Y este párrafo que yo les dejo ahí en esa diapositiva realmente es esperanzador y debería de ser lo que inspire otras políticas que surjan del Estado para hacer inclusiva su acción. Cuando, imaginen ustedes, esta política nos está obligando prácticamente a que los operadores de justicia tengan que aprender qué es la identidad maya. Si pueden aprender el idioma, maravilloso. Que tengan un conocimiento de la estructura socioeconómica, geográfica, cultural de los pueblos mayas, pero más aún, que aprendan de la cosmovisión, ¿no? Y eso es difícil, porque es aprender de la cultura del otro, y eso nos cuesta mucho. Si yo soy cristiano, me cuesta mucho aprender la cultura de alguien que sea ateo. Y si soy ateo, me cuesta mucho aprender la cultura de alguien que crea en la espiritualidad maya y que crea en las energías del universo. Y viceversa, ¿no? Nos cuesta mucho eso. Pero esta es una invitación y solo de esa manera vamos a hacer la justicia accesible a estas poblaciones. Porque muchas de estas poblaciones tienen todavía una forma muy distinta de ver la vida y de vivir la vida y de ver el universo. Por ejemplo, vean esto, ¿qué es la cosmovisión maya? De repente cuando hacemos una definición, siempre vamos a hacer copy-paste o terminamos poniendo la que más nos agrade. Esta definición es fruto de 4 personas. Esos 3 párrafos los hicieron 4 personas. Daniel Matul Morales, Audelino Sac, su servidor, y Andrés Gómez.
¿Qué es la cosmovisión maya? Es un sistema de valores que explica, interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas, la naturaleza, el universo. Vincula a los seres humanos por medio del Cholquij, con todos los elementos que le rodean. El Cholquij es el calendario sagrado maya, el cual surge en el manejo de energías y los mal llamados nahuales, porque no es el término correcto, y relacionan al ser humano con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten. Es una filosofía de vida que propicia el bienestar material, pero también la plenitud del espíritu. ¿Cómo hacemos para que todos los operadores de justicia podamos conocer eso, no? Cuando eso suceda, va a ser mucho más fácil interactuar con todas las personas que llegan a diario al despacho, a la oficina, a la defensa pública, al ministerio público. Va a ser más fácil comprender qué es lo que buscan de la justicia. Porque de repente a veces nos confundimos y no entendemos que las personas en el área rural y las personas indígenas tienen otra forma de ver la vida. Por mencionar un ejemplo, desde hace mucho tiempo, y los que son grandes ya de edad, de la misma época mía, me van a entender si crecieron en las comunidades. Desde hace tiempo el alcohol es un problema en las casas mayas, ¿no? Y efectivamente habían hombres que tal vez no eran violentos, que no ejercían una violencia familiar en casa, otros sí, pero los que no, llegaban y agarraban la furia y tardaban 3, 4 semanas tomando. Entonces venía la esposa y lo que hacía era agarrarlo, le daba todavía su trago para ponerlo más tomado y lo llevaba a los juzgados locales o los juzgados de paz. Y entonces la intención era dejarlo ahí 2 o 3 días para que sufriera las consecuencias de la resaca ahí, y cuando ese hombre salía, iba como nuevo para portarse bien al menos otros 6 meses. Y después se volvía a repetir el ciclo y lo volvían a ir a dejar otros 3 días de reclusión, ¿no? Cuando se implementa la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, sin que se diera a conocer a nivel nacional y con la pertinencia que debió haber sido, muchas de estas mujeres siguieron efectuando esa práctica, pero se encontraron que cuando fueron a los 3 días a querer sacar al esposo, se iba a tener que pasar ahí mínimo los 3 meses de investigación, y algunos se terminaron pasando los 5 años porque no tenían para pagar la conmuta, ¿no? Entonces, eso solo es un ejemplo de cómo el sistema implementa leyes y cómo nosotros a veces las ponemos en práctica sin tomar en cuenta el contexto cultural de las personas, sin que se adapten a nuestro entorno, sino que vienen diseñadas de otras culturas, de otras latitudes, ¿no? Y cuando las tratamos de implementar acá, resulta siendo un caos, porque no conocemos eso que aparece en la pantalla, la cosmovisión de esa gran parte de la población que es la maya. Y vean, ahí están los datos. El 41.7 de la población se identifica como maya. Que les digo, esos datos no son reales. La población maya debe andar en 60-63%. De ahí los departamentos que tienen una mayoría en su población son Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz. Vean el porcentaje de personas indígenas en esos departamentos. Yo aquí voy a lanzar una pregunta y creo que voy a molestar a Pedro como representante del organismo judicial. Pedrito, Totonicapán tiene 98% de población maya. ¿No crees que sería lo correcto que todos los trabajadores del organismo judicial, de la defensa pública y del ministerio público, todos hablaran quiché? Y que los intérpretes fueran intérpretes al español. Eso debiera ser lo correcto. Sí, efectivamente. De hecho, en la defensa pública penal, pues empezamos un proceso de la coordinadora actual, era la abogada indígena,
que contaba con un asistente, con un intérprete, para atender los casos con pertinencia cultural. Y creo que sí hace falta mucho, ¿verdad? Está por construir para que efectivamente en el proceso judicial se puedan garantizar los derechos culturalmente diferenciados. En el caso de el organismo judicial, creo que lo está haciendo, si se quiere, de manera lenta, pero con bases seguras, creería yo, para poder trascender más adelante. Hay alguna serie de mínimos que pues son efectivos digamos, en el avance que se pretendan lograr. Hay jueces muy comprometidos, hablo del licenciado Miguelito en Totonicapán, que pues ha dictado, ha sido uno de el Ministerio Público dirigido con Elmer, pues ha hecho el intento de promover investigación con pertinencia cultural y la defensa pública ha jugado algún rol ahí. Sin embargo, eso no es suficiente, porque los casos deben de ser mejor atendidos. Hay un gran, pero gran aporte desde 48 cantones en resolución, que es declarada a nivel nacional. Totonicapán y Sololá son los menos violentos, y no precisamente porque no cometan delitos sus pobladores, sino porque hay un sistema de justicia en Totonicapán que sirve de filtro a algunas comparaciones. Realmente oportuno invitar para que en esos espacios de diálogo entre operadores de justicia y indígenas se fortalezcan las relaciones de coordinación. Casi no se escucha, Pedro. Pedrito, estás ahí un poco fuera del audio. Bueno, Perdón vean. que los interrumpa. José Ignacio y Pedro, muchas gracias por su participación. Los voy a dejar en suspenso unos minutos en lo que hacemos nuestra segunda parte de la dinámica para que no nos agarre el tiempo, ¿les parece? Sí, ya me llamó la licenciada María, ya me llamó la atención. Dele. Muchas gracias. Vamos entonces, permítanme que les comparta mi pantalla de vuelta. Y bueno, entonces ahora vamos, después de todo este montón de información que recibimos, que me parece muy, muy valiosa, vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que recibimos en este momento. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué me gustaría profundizar? ¿Qué tema me llamó la atención y quisiera que siguiéramos retomando? Entonces, vamos a ir nuevamente a nuestro enlace. En un momento lo comparto de nuevo en el chat. Si no, pueden subir un poquito que está ahí cerquita. Y entonces ahora se van a pasar a la segunda columna de qué quiero aprender. Y ahí entonces van a escribir una frase, de nuevo, de qué quieren conocer a profundidad o qué les gustaría aprender sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, les comparto de nuevo en el chat el enlace y me voy a pasar para la pantalla de la plataforma esta para poder ver sus comentarios. Recuerden que también pueden darle me gusta o like a los que les llame la atención o que ustedes compartan, por favor. Muchas gracias. Veo que ya hay varias personas participando. Ahorita les coloco en el chat de nuevo. Disculpen el enlace. Ya está. Y recuerden seguir dando likes o me gusta. Así podemos pues leer los que son más votados para que los pueda escuchar
el maestro José Ignacio. Ya tenemos 6. Sin embargo, tenemos 60 participantes, entonces nos faltan bastantes más. Aquí tengo un comentario de Alberto en el chat. Alberto, le pido que por favor escriba ese comentario, pero en el sitio web que les comparto aquí, el enlace en el chat, por favor. Licenciada, disculpe, no puedo ingresar al signo más. ¿Está usted desde su celular o desde la computadora? Desde la computadora. Ay, qué Perdón. extraño. Sí. Si desea, entonces escriba su comentario en el chat, Flor de María, y yo lo voy a colocar aquí. ¿Le parece? Muy fina, gracias. Con gusto. Licenciada, a mí me sucede lo mismo, tampoco me permite ingresar al signo más. Me parece muy extraño, debería de funcionarles. Los comentarios que aparezcan en el chat los voy a ir poniendo, pero sí les pido a los demás que sí pueden, que los lean y que estén poniéndoles me gusta o likes. ¿Les parece? Gracias. Gracias, Lick, muy amable. Con gusto. Gracias, muy amable. Con gusto. Voy a poner aquí, miren cómo vamos. Ya hay un montón de comentarios. Ya tenemos uno con 3 me gustan. Sigan así. Súper, súper. Licenciada, perdone, a mí también me pasa el mismo problema, no puedo accesar al signo más. Hágame favor de colocar su comentario aquí en el chat. Yo lo coloco en el sitio web. Muchas gracias. Gracias. Miren, ya tenemos uno con 4 me gustas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Jejeje. Ana Lucía, ¿te parece si le leo algunos al maestro? Por supuesto, Cintia. Muchas gracias por Sí. tu apoyo. Vamos a ver acá. ¿Nos escucha, maestro? Les escucho muy bien. Bueno, dice que quieren conocer más sobre la cosmovisión maya, sobre esta profundidad, sobre cómo debe coordinar el sistema jurídico indígena con el sistema ordinario, porque no es solo cuestión de intérpretes, hablar un idioma maya y conocer a profundidad sobre la cosmovisión. Les interesa sobre la justicia enfocada a derechos culturalmente diferenciados, sobre las políticas que tienen para generar el acceso a pueblos, no solo al acceso a la justicia, sino a todo nivel. Profundizar en el Estado pluricultural dentro del contexto de la democracia, sobre las autoridades locales para coordinación, sobre la cosmovisión maya con justicia especializada e identidad cultural, otra vez la cosmovisión maya y la coordinación entre sistemas, la relación del sector justicia, MP, OJ y defensa para que los pueblos accedan. Le gustaría aprender quiché, dice un participante. Le gustaría saber cómo se materializa la atención con pertinencia cultural en juzgados. Quieren aprender más sobre la identidad de pueblos indígenas y es importante entender cómo se ve la vida. Esto tiene que ver con la cosmovisión. Profundizar también sobre la armonización de los 2 sistemas. Hay mucho sobre la cosmovisión. ¿Qué posición tiene el derecho indígena en relación a la perspectiva de género? ¿Quieren saber? Perdón, Sí, Cintia. no tengas pena, Ana Lucía. Sí, el que tiene más me gusta justamente es el que habla sobre la cosmovisión maya a más profundidad y el que le sigue es la relación del sector justicia, es decir, Ministerio Público, OJ y Defensa, para que los pueblos indígenas accedan a la justicia. También le sigue sobre justicia enfocada a derechos culturalmente diferenciados. Esos son nuestros top 3 de comentarios. Y bueno, sobre la cosmovisión, creo que tendríamos que desarrollar unos 3 cursos intensivos de unos 6 meses, porque es algo complejo, ¿no? Es una forma distinta de ver la vida, de ver el universo, que en pocas palabras se resume sin caer en el obelicismo, es decir, que es una mirada profunda de las energías que crearon el universo y que acompañan a cada uno de los seres que lo integran. Eso implica que el ser humano no está en una relación
central, antropocéntrica, como es la cultura occidental. Por el contrario, el ser humano en la cosmovisión maya es únicamente una parte integral del todo. Es un pensamiento complejo, en donde cada ser del universo tiene una función primordial para celebrar la vida. Y en esa celebración de la vida, yo quiero referirme a otra que no está en el top 3, pero me parece muy, muy interesante, que decía más palabras menos, cuál es la postura de la cosmovisión maya respecto a los derechos de la mujer. Y yo le puedo decir que la cosmovisión maya privilegia la energía femenina desde la creación, porque toda la historia, y lo pueden leer en el Paul Book, toda la creación, toda la historia del pueblo maya es fundamentalmente femenina. Las energías más poderosas que intervinieron en los momentos sumamente especiales del desarrollo de la cultura maya son femeninas. Caso contrario a la cosmovisión cristiana, por ejemplo, ¿no? En donde Dios es hombre, el Hijo de Dios también es hombre, el Espíritu Santo también es hombre, los 12 apóstoles también son hombres, y la única apóstol la defenestraron y la convirtieron en prostituta. Por el contrario, en la cultura maya, las divinidades más extraordinarias, Ixtic, Ixchel, Ixmitaneh, la creadora de la humanidad, son mujeres. Ixtic, que es la que da paso a la cuarta era, que es la era de la gran civilización del periodo clásico maya, madre de los gemelos, es mujer. Ahora, decir que en las comunidades mayas no existe machismo es una mentira, porque ese choque cultural a partir de 1524 vino a destruir todas las concepciones que existían. Y entonces, lejos de mantener esa concepción de privilegio de la mujer, hubo un cambio cultural en medio de la depresión, de la frustración, de la imposibilidad de rebelarse, que terminó creando un ambiente machista dentro de los hogares, y eso es innegable. ¿Cómo integrar a las instituciones a través de políticas que no sean solo del organismo judicial? Yo soy de los que piensa que es necesario refundar este Estado. Este Estado ya no sirve. Este Estado está en crisis y lo ha demostrado una y mil veces. Este Estado se debe de refundar, y cuando se refunde debe de ser a partir del diálogo directo político de todos los pueblos que lo integran. Bolivia hizo el experimento de hacer una patria plurinacional y iba funcionando muy bien hasta que los oligarcas se dieron cuenta que eso iba en contra de lo que a ellos les gusta, y las consecuencias ahí están. Cristo y ejército al servicio de la oligarquía, ahora hay una dictadura ahí, ¿no? Pero aquí es necesario refundar el Estado. Muchas gracias por su intervención, Ignacio. Entonces lo dejo de nuevo con el control para continuar con la exposición. No se teme el control, porque si no se nos van a aburrir los asistentes. Para nada, qué interesante. Muchas gracias. Lo malo que tengo yo, porque eso se los advertí yo a la maestra María, que yo hablo mucho y después termino yéndome donde no debo. No tenga pena, maestros. Lo que pasa es que me tocó ser la mala pero La ustedes... mala del cuento. Bueno, vean, yo les dije desde el inicio, esto no es solo de intérpretes, para que haya un acceso. Les voy a decir por qué. Muchos de ustedes recordarán al ilustre Alfonso Bauer Pais, un gran político de los gobiernos revolucionarios. Tuve la oportunidad de ser alumno de él en otro espacio fuera del derecho. Y él tenía un dicho y decía: mira, yo tengo sangre alemana, yo no tengo sangre maya, pero yo soy más maya que muchos mayas. Y hay algunos mayas que son más ladinos que otros ladinos. Y eso es cierto, ¿sí? Entonces, cuando les decía en Totonicapán, por ejemplo, todos deben de hablar el idioma quiché, todos los que trabajen en los órganos de justicia,
Y los intérpretes deben de ser intérpretes de español, porque solo hay un 2% de población ladina ahí. Pero el que alguien hable el idioma, o el que alguien genéticamente sea maya, tampoco es garantía de que va a entender la cosmovisión de los pueblos y que va a lograr impartir justicia desde esa visión. Porque muchos, lamentablemente, cuando vamos a la universidad, queremos incorporarnos a esa cultura impuesta, a veces dejando nuestra identidad. Incluso hay muchos que después terminan excluyendo a su comunidad, a sus propias familias, y es un caso que surge en mucho profesional maya. Entonces ellos ya no tienen la cosmovisión maya. Ellos piensan como, a pesar de que su sangre es maya, su pensamiento es totalmente occidental. Y eso no nos va a resolver tampoco algo en un órgano jurisdiccional. Por eso, cuando hay un ladino que se compromete con aprender sobre la cultura maya, que siente un amor sincero por esa cultura, a mí eso me parece perfecto y es de lo más funcional dentro de los operadores de justicia. En Totonicapán, bien lo decía Pedro, hemos tenido algunas personas que siendo ladinas han hecho un trabajo extraordinario aprendiendo y resolviendo conforme a la cosmovisión y a la forma de vida y organización social de los pueblos originarios. Eso es algo muy bello. Y en la disposición y en la no radicalización de nuestros puntos identitarios, culturales, etcétera, puede existir la posibilidad de resolver estos problemas. Hay una licenciada que nos escribió en el chat que nos menciona, perdone licenciada, no se me quedó su nombre, pero ella menciona que estuvo en el área Pocomami, en el oriente del país, como juez de paz, y que ella permitía que las autoridades Pocomami resolvieran conforme su cosmovisión y le pasaban informes a ella de lo que habían resuelto, y ella lo daba como ya una cosa juzgada, ¿sí? Y eso es válido, si eso está autorizado en la Constitución. Con la jurisdicción indígena sucede un poco como lo que sucede con el criterio de oportunidad, porque el criterio de oportunidad se cree que solo es para delitos menores, y el criterio de oportunidad se puede aplicar en cualquier delito. Y para mí la jurisdicción indígena debiera ser así. Podrían resolver cualquier delito, porque si no, ¿qué caso tiene que la Constitución reconozca que los pueblos deben aplicar sus propios sistemas de justicia si le van a limitar qué casos conocer? Entonces, esto, ahí es donde entra la coordinación de un operador de justicia que entiende que estos pueblos tienen los derechos a aplicar justicia, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, como son que las autoridades mayas sean legalmente reconocidas por la comunidad, electas a través de una asamblea, que tengan una entidad, si no inscrita jurídicamente, pero sí reconocida por la comunidad, y que cumplan con esa cosmovisión. Entonces, está en la voluntad de querer trabajar de mano de las autoridades mayas. Y se puede hacer, y viviríamos mejor, pero hemos visto muchos de nosotros casos que han sido juzgados por la autoridad maya y después la parte que no está conforme va al Ministerio Público y ahí el Ministerio Público inicia causa y lo lleva a los juzgados y sigue el proceso, cuando ahí debía respetarse que ya hubo una resolución, ¿no? Y eso es posible hacer. Vamos a ver, algo pasa que no cambia nada. Ahí está. Siguiendo con algunos datos y ya para ir terminando, el 41.7% de la población que se autoidentifica como maya y el 56% como ladina, y tenemos ahí los departamentos que tienen esa mayoría poblacional. Pero tenemos un dato interesante que sin lugar a dudas debe tomarlo en cuenta los organismos que administran justicia, porque en el país las comunidades que tienen mayor población lingüística en general es el quiché, el quechí, el cachiquel y el mam. No por querer excluir a las minorías, pero resulta interesante que están iniciando ahora los procesos de aprender un idioma dentro del organismo
judicial poner atención a estos datos a manera de que se vaya fortaleciendo esos pueblos precisamente que son los más necesitados de tener que se imparta justicia con pertinencia cultural. Vale la pena también mencionar que en el censo del 2002 el idioma chalchipeco ni siquiera era reconocido, eso lo reconoció la Academia de Lenguas Mayas años después, y a la fecha en el actual censo encontramos que hay 33,000 personas que hablan el chalchipeco. ¿Qué quiere decir esto? Este no es un idioma que tenga una raíz directa del protomaya, como el quiché, el mame, el calcobal, el cachiquel, el quechí. Esta es una dinamización de la cultura maya. Es decir, surge un nuevo idioma a partir de las diferentes relaciones que existen entre una comunidad mami y una comunidad quiché, y va surgiendo un nuevo idioma. Y esto lo vamos a seguir viendo en la historia de la nación, porque las culturas se dinamizan. Igual la cultura maya ha resistido primero las intervenciones de culturas como la tolteca, como la azteca, después los mismos problemas internos entre los pueblos cachiqueles, mami, quichés, etcétera, y después la invasión y ahora una pandemia y el estado excluyente, y ahí siguen sobreviviendo, y ese dato de la comunidad chalchipeca nos pone a pensar que así como surgió ese idioma van a seguir surgiendo otros. De hecho, el chuje está ya la comunidad de Coacán pensando también en que se reconozca esa variante como un idioma distinto, y así van a seguir surgiendo casos. Esto también nos debe de llamar a la reflexión. Un 70% prácticamente de guatemaltecos están aprendiendo a hablar en el idioma español. Esto es una mala seña de lo que sucede con los pueblos mayas, porque quiere decir que muchos mayas están adaptándose forzadamente al sistema, obligados por la necesidad, porque los órganos de justicia en los centros de salud no se les atiende con pertinencia cultural. Entonces, ¿qué es más fácil? Como lo que sucedió en Quetzaltenango. Quetzaltenango se llama la cuna de la cultura maya quiché, pero nadie habla quiché. Y esto fue algo que surgió desde las políticas de Lázaro Chacón a inicios del siglo pasado, en donde para acceder al poder local de las municipalidades había que leer y escribir en español. Y entonces en San Juan, Zacatepeques y aquí en Quetzaltenango, los abuelos dispusieron y dijeron, bueno, entonces queremos seguir manteniendo el poder, porque estaban acostumbrados a estar dentro del poder, y empezaron a enseñarle a las nuevas generaciones ya solo el español. Y ese indicador me da mucha pena, porque el 2018 nos está revelando que muchas personas están enseñando a sus hijos a leer, a aprender a hablar y escribir en español. Y esto tiende al monolingüismo, a la transculturación, a la dominación cultural, y definitivamente va en contraposición a todos los derechos de los pueblos originarios. Resalta que el idioma xinca se está recuperando, hay cada vez más mayablantes xincas. Creo que mucho tiene que ver que hace pocos años se conformó el Consejo de Pueblos Xinca, en donde están trabajando activamente en la reivindicación de sus derechos. Ese censo del 2018 también nos da otro dato importante, y es respecto al alfabetismo. Dice que el 81.5% de la población es alfabeta. ¿Eso qué quiere decir? Tampoco es una alegría, porque más de 2 millones, casi 3 millones de habitantes no saben hablar, no saben leer ni escribir. En pleno siglo XXI, ¿no? Bolivia está al 100% de alfabetismo gracias al sistema cubano. Cuba hace demasiado tiempo que no tiene un analfabeta. Y nosotros seguimos con 3 millones de personas que no saben leer ni escribir. ¿Esto en qué afecta al acceso a justicia? En todo. Porque estamos hablando que no sabe hablar ni escribir ni en cachiquel, ni en quiché, ni en español, en nada. ¿Cómo esta gente hace valer sus derechos? Estamos en tiempos iguales a los de la colonia, ¿no? Cuando vinieron a imponer el sistema jurídico de los españoles, y a los indígenas los trataban como incapaces, porque tenían que tener un tutor que los llevara a los juzgados para ir a hacer valer sus derechos. Ellos solos no podían acceder a la justicia. Pues 3 millones de habitantes están en la misma situación, y de repente ahí valdría la pena incluir en las políticas de las diversas instituciones
un programa que atienda específicamente a estas personas que para mí están en esta situación de incapaces de no poder acceder a la justicia. Además, otro reflejo colonial lamentable y triste, más de 10 millones, de 14.900.000 que dice el censo, para mí somos 17 o 20 millones fáciles, pero más de 10 millones de personas viven en pobreza, y 2 de esos millones en extrema pobreza. ¿Ustedes creen que estas personas que están en las comunidades más alejadas del país van a invertir lo poco que tienen para las tortillas del día, para gastar en transporte, ir al municipio a presentar una denuncia? Por más que estén sufriendo, por ejemplo, víctimas de violencia familiar, mujeres violentadas, cualquier otro tipo de casos, ¿ustedes creen que van a desperdiciar 10 quetzales que les sirven para alimento de sus hijos, quizás hasta 2 días, para ir a buscar el acceso a la justicia? No, no lo van a hacer. Y entonces, que se quede así, tampoco. El Estado debe buscar la forma de llevar la justicia a estas personas. Es un tema complejo, es un tema que escapa a veces más allá de políticas de un organismo que obviamente no tienen los presupuestos que maneja el Estado central, el Ejecutivo, ¿no? El organismo judicial aparentemente tiene un gran presupuesto, igual que el Ministerio Público, pero obviamente ya cuando se hacen las deducciones de personal, de funcionamiento, etcétera, pues no queda mucho para invertir en programas. No digamos la defensa pública, que tiene el 10% menos de lo que tienen los otros organismos que imparten justicia, al igual la PDH o la DEMI, etc. Entonces, ahí hay algunos datos para preocuparnos, otros que logramos interpretar, y gracias por aguantarme este tiempo. Y los dejo ahí para otra dinámica, y tenemos también por ahí una sección de preguntas, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Gracias por sus aportes. Sabemos que es un tema complejo, amplio, pero vamos a ir abordando la temática desde otros ponentes que hemos propuesto. Entonces, agradecemos a usted especialmente su presentación, y vamos a que por favor toda la información se está subiendo en la plataforma. Todos tienen un usuario. Si alguno en particular tiene alguna dificultad, por favor háganoslo saber. Para la otra semana, la siguiente clase, tenemos con nosotros al doctor Santiago Bastos. Vamos a subir a partir de quizás mañana o el lunes a más tardar, ya con la lectura siguiente. Entonces, como les reiteramos, está en la plataforma toda la información, documentos, tareas, horarios y todo. Por favor, solo si hay algún tipo de problema, entonces nos lo hacen saber. Hemos creado algunos grupos de chat con tal de solventar alguna duda que tengan, pero por favor les recomendamos visitar la plataforma. Muchas gracias entonces, y vamos a dejarle a Ana Lucía para que nos haga la siguiente dinámica, por favor. Muchas gracias, María. Entonces, pues la última parte es qué aprendí, y esta parte ya la vamos a hacer después de que termine la sesión. Es una mini tarea antes de que se desconecten de su dispositivo para empezar a gozar del fin de semana. Vamos a escribir entonces en una frase sintetizando qué aprendieron sobre este tema. Yo sé que aprendimos muchísimo, yo incluida. Muchas gracias, maestro. Pero una frase, una síntesis de lo que más valoran o más les causó impacto de lo que aprendieron hoy en la columna del qué aprendí, en el mismo enlace. De nuevo se los voy a colocar en el chat, y también lo voy a colocar rápidamente en la plataforma por si alguien no logra recuperar el enlace antes de terminar la sesión. Entonces, al final, después de que ya estén todos sus comentarios en este sitio web con lo que aprendieron,
Yo lo voy a descargar y lo voy a colocar como PDF en la plataforma para que todos tengamos acceso y lo podamos consultar y ver cuáles fueron las opiniones de sus compañeros esta noche. Entonces, esto es su mini tarea antes de apagar su dispositivo hoy por la noche. Y ahora les comparto en el chat entonces el enlace nuevamente. Muchas gracias por su participación. Además, quiero resaltar que vi que en el chat hay un par de preguntas, dado que ya no nos da tiempo de pues, responderlas en este momento en la sesión. Por favor, inclúyanlas en el foro de consultas en la plataforma para poder así respondérselas por ese medio. Y pues esta sería la última actividad de la dinámica de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Voy a tomarme la libertad en lo que todos van escribiendo. Si quieres tú ir poniendo ahí en la pantalla cómo se va comportando la dinámica, ¿verdad? Para, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, agradecer infinitamente al maestro José Ignacio Camey. Realmente el día de hoy, o sea, hay mucha información que él nos facilitó de una manera tan sintética. Si ustedes se fijaron, las diapositivas eran verdaderamente una obra visual, pero tenían un contenido bien sintético que a manera de ideas podían irse quedando en nuestro conocimiento, ¿verdad? De una manera muy, muy sencilla. Yo lo felicito mucho, maestro. No cabe duda que usted es un educador verdaderamente de alta profesión. Solamente quisiera tal vez pedir al maestro si él nos puede dar unas palabras finales y con eso pues terminar la sesión y agradecerles a todos. Gracias, doctora. No les quito más tiempo. Quiero solo referirme rapidito a una pregunta que hicieron en el chat. Para mí no es correcto que los alcaldes auxiliares sean los encargados de administrar la justicia maya, porque ellos no tienen la calidad que deben de tener el Consejo de Ancianos electos a través de una asamblea. Los alcaldes auxiliares son parte del sistema occidental, que están en el Código Municipal, y sus funciones de elección es a partir de ahí, así que no debieran ser los que administran la justicia maya. Un saludo a cada uno de ustedes. Yo aprendo mucho cada vez que tengo una sesión. Ahora es un poco más difícil porque no podemos interactuar mucho, pero quiero mandarles un abrazo fraterno a todos y pensar si me extendí en algún momento. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, yo creo que estamos en el tiempo justo y pues ya muchas personas se están excusando de que se tienen que retirar, lo cual pues agradecemos también para que vayan poniendo sus nombres en caso no se habían anotado, ¿verdad? No sé si mientras terminan todos de poner su tareita, por favor, ¿verdad? Vamos diciendo adiós, muchísimas gracias. Pedro, si está por allí. Sí, Cintia, efectivamente, muchas gracias a todas y todos por participar en este evento. Creo que es importante entender la relación de la antropología, de la sociología, historia en nuestro acervo cultural como operadores de justicia, como jueces, como fiscales, como defensores, como por el rol que nos toque desempeñar en las distintas instituciones del Estado, de cómo impactan estos indicadores de desarrollo humano en el sistema de justicia. Y creo que la tarea dura y más difícil es cómo se los garantizamos a la población que está esperando que el servicio de justicia resuelva la vida de todos y todas. Que es
pequeña tarea, ¿verdad? Aunque algunos creen que resolver conflictos es fácil. Es una tarea de las más difíciles que hay, pero eso va a depender también de la teoría del conflicto que vayamos aprendiendo para poder hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Pedro. Y entonces, bueno, muy feliz fin de semana a los que van a poder tener un relativo asueto este lunes. Les deseamos lo mejor y nos vemos el próximo viernes entre 6 y 6:30, el periodo de inscripción o registro a la plataforma, y a las 6:30 seguimos con Santiago Bastos, quien estará transmitiendo su exposición desde Guadalajara. Así que muchas gracias. Me da 2 minutos, doctora. Sí. Fíjese que esto es de parte del Instituto de Investigaciones del CUNOC, de la Universidad de San Carlos, acá en Quetzaltenango. Se me ocurre que para todos los integrantes de este diplomado que están motivados y que tienen deseos de aprender en muchos otros temas, nosotros estamos produciendo una serie de libros en la maestría de Derecho y en el doctorado de Derecho. Emi sabe de eso, Ricardo Mogollón ya publicó también y algunos otros, y tengo algunos ejemplares que puedo distribuirlos gratuitamente. Podría mandárselos a ustedes, 60 podría ofrecerles, y ya usted pues, ve la forma de distribuirlos. Está por acá. Este es el último tomo. Perfecto. Sin ningún costo. Y vamos a editar otro que se llama Ideario Jurídico. Es una nueva propuesta desde las maestrías y trae temas de derechos humanos de última generación. Creo que podría ser interesante. Muchísimas gracias, maestro. No sé. Ahí para que estén pendientes todos y nos ponemos de acuerdo con usted. Perfecto. Pedro, ¿usted cree que es mejor, o María, que los trasladen para acá, para la secretaría, o allá en la parte de los jueces, dejarlo en la sede de la escuela para que se traslade? No sé si se puede. De repente podría ponérselos a todos por cargo expreso a que cada quien pague el envío, ¿verdad? Vamos, si le parece. Nos ponemos de acuerdo con el maestro para ver cómo podríamos coordinar eso. Me parece. Y así se los hacemos llegar a todos. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. Ya les puse trabajo. Un gran gusto, de verdad. Así que entonces nos despedimos atentamente. Muchísimas gracias de nuevo. Miren que está este jueguito que nos plantea a nivel de nuestro intelecto la oportunidad de establecer un qué sé, un qué quiero y un qué aprendí. Realmente hace contrastar muchas de las ideas que nosotros tenemos y que fueron planteadas muy, muy claramente por el maestro. Así que yo les agradezco tanto a él como a Ana Lucía por este esfuerzo, por trasladarnos la información y el conocimiento en esta sesión. Muy, muy amables. Ha sido un gusto y pues espero que todos pasen una feliz noche. Como les comentaba, ya no tardo en colocarlo en la plataforma para que puedan consultarlo. Que pasen buena noche, pues hasta pronto. Buenas noches para todos. Que descansen. Adiós. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches para todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Que descansen. Buenas noches. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Bueno, voy a proceder entonces a finalizar nuestra sesión. Muchas gracias a todos y que pasen feliz noche. Adiós, Ana Licenciada, buenas noches. Adiós.